Bienvenidos a Calamares a la Romana, donde la historia antigua cobra vida en cada programa. Hoy miro, me da pereza. Bueno, ya estaba grabando, pero no pasa nada. Esto luego lo borro. O no, o déjalo, no hay ningún problema. Bueno. Así está el ¿cómo se llama? Entre bambalinas, ¿no? El entre bambalinas, ¿no? Pues vale, va. Pues entre bambalinas. Salhuete, Calamares, saludos a todos los mochuelos y a todas las mochuelas. Y también, Sergio me da permiso para empezar, pues también saludo a los Lignum maníacos. Vamos a hablar, Sergio nunca da puntada sin hilo, es como Polibio de Megalópolis, o como Dionisio Halicarnaso, como Tito Livio, cuando habla de Roma, no da puntada sin hilo. Vamos a hablar de la guerra de los mercenarios, porque nos vamos precisamente al escenario de la guerra de los mercenarios. Nos vamos a Túnez, ¿no, Sergio? Hombre, por supuesto, esto está encajadísimo ahí, a pies puntillas, porque va a sonar, no sé si habrá alguna plaza disponible para el viaje a Túnez, pero yo creo que aún quedará alguna. Me parece que quedaban dos, y había algún candidato, o sea que si todavía no os lo habéis decidido, no lo habéis pensado, decís, este es el momento, después de escuchar La Guerra de los Mercenarios, contactáis con Gerardo en Halcón Viajes y le decís, por favor, que os deje venir. ¿Vale? Entonces, hoy vamos a hablar de un tema que está muy, muy vinculado al viaje ese que vamos a hacer a Túnez. Y es el tema de esta guerra de los mercenarios, que me parece un tema muy interesante, porque vamos a dejar un poco de lado a Roma, Ángel, un poquito, porque siempre hablamos de Roma. Roma aquí, Roma allí, Roma en la sopa, Roma de segundo, Roma de postre, en el café también un poquito de Roma. Pues, oye, hoy hablamos un poco de Cartago, ¿no? No, déjame que hablemos de Cartago, aunque sea para una cosa negativa para Cartago. Es que hablar de losers no me apetece mucho, ¿sabes? Pero bueno, hemos hablado de Cartago. Hace poco hablábamos de Catón, ¿no? Y su querida Cartago, su amada Cartago, por decir algo. No vamos a hablar de Roma, pero quiero empezar, porque Sergio ha hecho un guión, como siempre, que no vamos a mirar mucho, pero lo ha hecho, porque siempre lo hacemos, él o yo. Y vamos a empezar, Sergio, si quieres, un poquitín por el final. Además, las últimas frases del guión, ¿no? El epílogo. Y para un poquitín, para que las personas vean de lo que vamos a hablar hoy. Dice, antes de que Aníbal Barca cruzara los Alpes, antes de Canas, antes de que Roma sintiera el miedo en su propia tierra, Cartago ya había estado a punto de desaparecer. No por Roma, sino por ella misma. Es espectacular esto. Hombre, es que realmente podríamos estar hablando, o podríamos haber hecho una ucronía, ¿no? De esto, de las que hacíamos antes, ucroneando, que es gerundio, ¿no? Que ya no, hace tiempo que no hacemos ninguna, pero podríamos haber hecho alguna y decir, oye, ¿qué hubiese pasado si los mercenarios de Cartago, en lugar de perder, hubiesen ganado? ¿Y si los cartagineses no hubiesen podido sofocar esta gran revuelta que se convirtió en una gran guerra que puso a Cartago contra las cuerdas? Es que no habría habido Segunda Guerra Púnica, ¿no? No habríamos llegado a ese momento. Entonces, por eso es importante entender, o empezar por aquí, porque creo que lo has acertado. Luego ya no vamos a hablar más de Roma, no os preocupéis, entraremos en el conflicto en sí, pero sí que tenéis que saber que estos años fueron críticos, un conflicto bastante longevo, y no es que sea en sí longevo por los años que duró, sino porque venía de otra guerra. O sea, que es que empalma con una de las guerras más largas que había tenido Cartago, la guerra más crítica que había tenido contra la República Romana, ¿no? Entonces, con esa primera guerra púnica, porque este es en la Cartago entre guerras, ¿no? Entre la primera y la segunda guerra púnica se produce este episodio que es el llamado o conocido como la Guerra de los Mercenarios, ¿no? Que se produce entre el año 241 y el 238 a.C. Es decir, tan pronto como acaba la guerra púnica, la primera, nos encontramos con este berenjenal, nunca más bien dicho, en el que los cartagineses tienen que hacer frente a una situación bastante crítica que les podría haber llevado a la desaparición. O sea que se dice pronto, pero aunque sea una frase breve, tiene mucho contenido, ¿no? Y eso nos permite también... llevamos un cuarto de hora de programa casi y no hemos hablado todavía de los mercenarios, Ángel. Bueno, llevamos 5 minutitos, que tú también te lanzas, ¿no? Bueno, pero yo tengo un oyente que tengo confianza con él y me dice... normalmente siempre decís que vais por el primer párrafo y lleváis 15 minutos hablando. Dice, entonces, si siguierais todo el guión, el programa os duraría 6 horas y media o 7. Digo, sí. Sí, que conste que solo ha leído el título. Esta vez es una línea. Así que ese oyente quizás tiene razón. Es cierto eso que dices de Cartago, pero Cartago en esos momentos es una sociedad poderosa como era Roma, ¿no?
Y estas sociedades poderosas o grandes suelen encontrar al hombre adecuado en el momento adecuado, ¿no? Y esto es lo que le pasa a Cartago en este momento, ¿no? Aparece el hombre adecuado, que en la Primera Guerra Púnica es un hombre importante, pero no es el desequilibrante, ¿no? Que la Primera Guerra Púnica es Gascón. Bueno, Gascón, es que, claro, todos se llaman igual, todos se llaman igual. No eran muy originales con los nombres, No. los cartagineses, ¿verdad? Entonces, claro, cuando dices Aníbal, dices, no, hay más Aníbales. No, cuando dices Amílcar, no, hay más Amílcar. Es todo un poquitín, ¿no? Y Adrúbal, bueno, sí hay Adrúbal. Pero bueno, subieron a encontrar estos hombres que fueron los que le salvaron, ¿no? Hasta que ya Cartago no encontró a ningún hombre, y bueno, poquito a poquito pues fue languideciendo, ¿no? Como todas las civilizaciones. Pero bueno, como dices tú, nos encontramos en esta guerra púnica, creo que duró 23 años, una cosa así, o sea, fue larguísima. Roma, estamos hablando de que es una sociedad de campesinos soldados, entre comillas, y sin embargo Cartago no es así. Y Cartago, las tropas son mercenarias y sobre todo tenía mucha marina. No vamos a hablar de las guerras, en la Primera Guerra Púnica, porque no es el proceso, pero bueno, a Roma le costó mucho ganarla, gastó muchas pelas, pero Cartago gastó más. Y además perdió flotas y perdió Sicilia, ¿no? Y ahora nos encontramos pues que uno de los gascones, Gascón, un general llamado Gascón, pues recupera a todos los hombres, huye, salva a sus hombres, que no sé si hizo bien, y se los lleva ahí lo dejo, y se los lleva a África. Bueno, supongo que como buen general, pues se respetaba a los hombres que habían luchado por él, ¿no? Y una cantidad, depende de la fuente, 20.000, 30.000 hombres, pues se los lleva a África. Y bueno, pues Roma hace un pacto a la romana y le dice, bueno, va, te vas a quedar sin flota, bueno, vas a tener 3 barcos por si acaso, mercantes puedes tener, pero barcos de guerra no. Y le dice, me vas a dar un poquitín de plata, unos 3.200 talentos de plata, que viene a ser algo así como 100.000 kilos de plata, porque son 300 y pico una libra, más o menos 100.000 kilos de plata. Esa es lo que tiene que pagar Cartago a Roma. Pierde la flota, pierde Sicilia por ahora, pierde más cosas. A ver, Ángel, le da un plazo de 10 años, no se lo tiene que pagar todo de golpe. Eso explícalo, que tú aquí ya te vienes arriba y no explicas todos los puntos del tratado. Es que son 3.200 talentos a repartir en 10 años. Que eso para Cartago seguramente sería algo fácil de reunir. Lo mismo que pasaría después de la Segunda Guerra Púnica, de cómo cuando le impone, que lo hemos hablado en el canal, cuando le impone ese pago, esa multa de guerra, la paga relativamente rápido, ¿no? Entonces, en este periodo son 3.200 talentos que a lo mejor en la segunda dijo, uy, en la primera le pusimos 3.200 y nos la pagó en dos días, vamos a ponerle el doble o el triple, incluso y así, Cartago seguía siendo una potencia muy importante. El problema no es estos 3.000 que son el dinero, o sea, seguramente Cartago los podía pagar, pero necesitaba 10 años. El problema es que la inmensa mayoría de esos hombres que se llevó Gascón a África eran mercenarios y también tenía que pagarles a estos mercenarios porque los mercenarios luchan por dinero, ¿no? Entonces, claro, te encuentras allí a 20.000, 30.000 hombres que dicen, chicuelo, que le dicen allí a Gascón, que nosotros queremos cobrar. Y claro, se reúne el Senado, o como se llame de Cartago, que no me acuerdo el nombre, los sufetes, el tribunal aquel que tenían, y dice, vamos a pagar, pero Gascón, ves para allá a hablar con ellos, que le vamos a pagar, pero quizás un poco menos. Y antes de eso, pues claro, los colocan ahí ya todos juntitos, supongo que para tenerlos controlados. Pero otro error. O sea, tú imagínate a unas personas que llevan 20 años luchando, algo habrían cobrado. Los colocan allí, vamos a cobrar, mañana no cobramos, pasado tampoco, 20.000 tíos que habían luchado contra los romanos, habían sobrevivido, o sea que sabían luchar, y te pago hoy, no, te pago mañana os pago, no os preocupéis, estamos hablando en Cartago, y no van cobrando. Yo creo que si no me pagan, me enfado. Hay que entender el contexto como una multa de guerra, una sanción de guerra que es muy elevada porque han perdido una guerra muy, muy larga y, como ha dicho Ángel, son 23 años de guerra, desde el 264 hasta el 241, son una guerra muy bestia, pero no hay que entender como una guerra en la que se luchaba todos los días, no veáis esto como una guerra mundial, como podía ser la Primera Guerra Mundial, que siempre había frentes, no, sino que es una guerra pues con su estacionalidad, con sus momentos de tregua, con sus momentos de más guerra y de intensidad de conflicto. Entonces,
Sí que es verdad que estos hombres son curtidos, pero vienen de todas partes del Mediterráneo. O sea, estamos hablando de lidios, de númidas, de íberos, de galos, de ligures de la zona de Italia, imaginaos, o incluso griegos, ¿no? Claro, es que estamos hablando de que su vínculo con el Estado no son cartagineses, es verdad, no se sienten cartagineses, no son púnicos, realmente no tienen un vínculo emocional ni de ciudadanía con Cartago, entonces estamos hablando de un vínculo meramente profesional, es decir, pueden estar sirviendo a Cartago, pero pueden estar con Roma si Roma les paga más, o sea que realmente, o si en aquel momento determinado hubiesen dicho, oye, pues mira, los romanos lo hicieron con los númidas en la Segunda Guerra Púnica, ¿verdad? Que estuvieron con los númidas estuvieron con unos, luego se fueron con otros, al mejor postor, al que iba ganando la guerra. Entonces, la fidelidad y la lealtad de las tropas mercenarias, pues tiene su duda, ¿no? Esto ya lo decía Maquiavelo, ¿no? Ya en el siglo XV, o sea, cuando hablaba de los tratados de los mejores tipos de tropas que hay disponibles para un señor, siempre habla que los mercenarios son los menos leales, los de dudosa lealtad. Entonces, esto hay que entenderlo como que si encima no les pagas, ¿qué lealtad voy a tener si yo la única lealtad que le tengo es al dinero, ¿no? Al dinero que me pagas. Estoy luchando, estoy sangrando por ti, pero a cambio de un precio, de unas monedas, ¿no? Si no hay eso, ¿qué vínculo puedo tener si no soy cartaginés? Me da igual que Cartago desaparezca. Si desaparece Cartago, pues me iré a hacer la guerra con Roma. Cuando Roma necesite mercenarios me iré para allá, o cuando otro pueblo, otra civilización, otra cultura necesite hacer guerra, también venderé mi espada al mejor postor. Entonces hay que entender que esto es un condicionante, ¿no? Y si encima, como ha dicho Ángel, te envían a Giscón, que ha sido tu general, para que te venda la moto, ¿vale? Pues claro, yo esto, claro, poneros en la piel de esos hombres que han estado sangrando y han estado luchando a cambio de dinero, porque no se les ha pagado. Han perdido, sí, pero han sangrado, ¿vale? Entonces, dame lo que me debes y luego ya hablamos. Y el Senado romano cartaginés pues tiene que hacer frente a otras deudas, porque es que están ahí esos 3.200 talentos. Realmente no hay de dónde sacar. Le quitan la flota, le reducen el poder controlar los mares, le reducen mucho control, entonces se ven forzados a tener que optimizar. Y yo me pongo en el pellejo también de los sufetes y pienso, ¿y ahora cómo me organizo yo? El último problema serán los mercenarios, seguramente, en ese momento, porque los tengo arriba arrinconados, los tengo controlados y de momento van tirando, pero claro, llega un día que por mucho que tires, esa gente tiene una paciencia y tiene un límite, ¿verdad? Sí, yo creo que Gascón pues intentó negociar con ellos, calmarlos, incluso probablemente negociarían en su nombre ante los sufetes, pero bueno, el señor Gano, no sé qué se pronunciará el grande, que era uno de los líderes de los sufetes, pues parece ser que le dijo, bueno, supongo que era consciente, ¿no?, de la realidad, le dijo, oye, tanto dinero no tenemos, negocia a menos. O sea, los está entreteniendo, ellos quieren cobrar, cobramos mañana, cobramos pasado, y cuando se presenta allí el general, pues se ve que les diría, os vamos a pagar, pero ¿os acordáis que os dijimos 20? Pues os vamos a dar 10. Pues ya dijeron, pero ¿a qué estáis jugando? Si no tenéis ejército. Si vuestro ejército somos nosotros. Y se ve que se enfadaron un poquito, Sergio, y se levantaron allí. Hay dos líderes en concreto, ¿no? Uno, un tal Mato y un tal Spendius, pero quizás estos mercenarios es verdad que se levantaron por este dinero, pero yo creo que también buscaron una oportunidad, porque yo creo que verían que Cartago estaba debilitada, porque no solo se levantaron los dinero, se levantaron algunas ciudades también contra, entre comillas, ¿no?, la opresión que tenía Cartago, ¿no? O sea que yo creo que entre que les pagaban poco, el avispero ya estaba montado, tenían allí un ejército poderoso, pues no solamente intentaron cobrar, sino que intentaron, dijéramos, no te diría exactamente hacer un reino, ¿no?, pero aprovecharse de la situación, para controlar ellos la situación, para controlar Cartago y muchas ciudades de alrededor, porque hubo ciudades, por ejemplo, que se unieron a la rebelión, o otras que no, que lo pasaron bastante mal, como por ejemplo Útica, ¿no? Túnez, que está al lado, la tomaron también rápidamente los rebeldes, ¿no? Eso fue lo que, bueno, Gascón se fue allí a negociar, lo tomaron a prisionero a él y a un montón de personas más, y se encontró pues con un levantamiento prácticamente de la mitad de la provincia que controlaba Cartago, y estos hombres sin piedad, o sea, Cartago tiene un problemón.
Sí. Oye, ¿y no crees que había por ahí seguramente algún romano que estaba diciendo, estos No, cartagineses, qué mal pagadores que son, vaya gentuza, si esto se hubiese pasado con Roma, estaríais todos llenos de oro por todo el servicio que habéis prestado. Levantaos, hombre, levantaos. Seguro que había algún romano por ahí infiltrado, ¿verdad? Esto de los infiltrados, que está tan de moda sí, sí. ahora. Hay muchos infiltrados por ahí. A Pues ver, imagínate. a ver, Roma, es que siempre ves cosas que Roma pagara con oro la rebelión contra un enemigo, eso nunca ha pasado, jamás. Nunca. O sea, a ver, es lo que Sería la excepción, sería la excepción. sí, bueno, a ver, eso pagaba el oro persa este tipo de rebelión, pagaba el oro romano esta rebelión, o Ya. sea, tampoco me extrañaría, ¿no? Eh, Pero claro, dudo un poco pero porque, por otra parte también, Ángel, Roma tenía que cobrar esos claro, 3.200 talentos. Tampoco le convendría en exceso tener una guerra abierta, pero sí pero apretar un poco las tuercas, ¿no? Apretar un poco el engranaje de cobro o de presión, ¿no? Para que, no sé, no, yo no lo creo, sabemos, pero existe esa posibilidad. ¿Te imaginas a sí, Catón ahí, no? hombre, a ver, Catón de joven, sí, no, hombre, Roma, a ver, Roma, decimos Roma como si fuera una entidad única y Roma era pues 300 o 400 senadores y cada uno con sus intereses. Entonces no tiene por qué ser ni los cónsules romanos ni los pretores, sencillamente algún senador con mucho poder que le interesara hacer algo. O sea, no, a veces pensamos que Roma tiene un pensamiento único y no, son los que tienen poder son los cónsules del ejército, ¿no? Pero bueno, volviendo a este Cartago, vamos a imaginarnos en esos terrenos ciudades que apoyan la rebelión, pues probablemente porque se sienten de alguna manera ninguneadas por Cartago y otras que no se juntan a la rebelión. Entonces, pues, después del fracaso de las negociaciones, desaparece Giscón de aquí del puerto, del puerto, del sitio, y llaman a un hombre que en la primera guerra púnica no es decisivo, pero es un general que gana muchas escaramuzas a Roma, no gana batallas campales porque estamos hablando de Amílcar, que es el padre de Aníbal, y estamos hablando que era jovencito. Amílcar creo que nace en el 275 y estas guerras son en el 241. O sea que la guerra empezó muy jovencito. Cuando acaba la guerra, 38, tenía 34 años. O sea que era realmente jovencito y le dan un poquitín el mando a este porque ya se quedan sin nadie. Quiero decir que, porque las fuentes nos dicen Giscón y 700 hombres más. Pero esos 700 hombres, ¿qué eran? Grandes generales, eran gente de la élite cartaginesa. Quiero decir que si te miembras a 700 hombres de la élite romana, ojo el daño que haces, ¿no? Con lo claro. cual, bueno, pues se presentan batallas, ¿no? Bueno, Amílcar es un general que casi diría yo que más grande que su hijo, que Aníbal. Y ahí lo dejo, ¿sabes? Y se dedica pues un poquitín a intentar, pues bueno, chafar o eliminar un poquitín la rebelión. Conocería a estos hombres porque luchó con ellos también en Sicilia, ¿no? Con lo cual, pues, iban ganando, iban perdiendo, y hay una batalla, no acuerdo el nombre cuál es una batalla, pero que Aníbal gana, y lo digo porque los hechos son muy interesantes, ¿no? Aníbal gana, el primer año de la guerra, Aníbal gana, y en vez de eliminarlos a todos, lo que hace es, a algunos de ellos le dice, oye, si te pasas a mi bando, te perdono la vida. Está mostrando concordia. Lo digo porque los hechos de después son muy importantes, ¿no? Está ganando concordia. Dice, si te rindes, de alguna manera, yo supongo que es una acción importantísima de Amílcar, es decir, si os rendís, todavía tenéis la posibilidad de volver a rendir. Ya veremos lo que os pago o no os pago, pero al menos no os mato, ¿no? Lo digo porque esto causa al año siguiente a esa matanza tan atroz, o al menos cuando dicen las fuentes, Sergio, tan atroz, que nos cogen a Giscón y a los 700 y picos, dicen que hacen un foso, les cortan las manos, les cortan los pies y los tiran vivos allí. Eso dicen las fuentes que hacen, ¿no? Esto es lo que hace que nos dice el señor, creo que es Polibio, que esta guerra es la más impía de toda la guerra. O sea, fue enemigo que pillaban, enemigo que lo mataban, pero sufriendo, en extraños sufrimientos, ¿no? O sea, que no había prisioneros, ¿no? Yo creo que el contrarrestar ese intento que hizo Amílcar de, pues estos hombres si se rinden, todavía les puedo perdonar el bando que no quería rendirse,
por el motivo que fuera, yo no creo que ya fuera ya por dinero, sino por otro tipo de poder territorial, hizo ese acto tan bestia que los cartagineses no podían perdonar. Estamos hablando de una guerra ya que alcanza unas cifras espectaculares. O sea, hablábamos antes de 20.000, 30.000 hombres que son los que llegan, pero que cuando empieza el conflicto, los rebeldes, los mercenarios, tienen un total de 50.000 hombres. Estamos hablando de una guerra en toda regla que podría compararse con cualquiera de las batallas de la Primera Guerra Púnica. ¿Qué tiene que tener entonces Cartago para enfrentarse a esto? Mercenarios también, otros mercenarios. ¿Con quién lucha? Con tropas autóctonas. Pocos cartagineses tendrían, o pocos libios, a lo mejor algún libio o alguna facción que se haya pasado, que se haya quedado a cambio de dinero, del dinero que no le han pagado los otros. Pero es difícil entender este conflicto. Es la guerra de los mercenarios, pero Cartago sigue luchando con mercenarios porque no tiene un ejército propio. Esto hay que entenderlo. A la hora de comprender la estructuración del ejército, pues nos encontramos con esa dificultad, ¿no?, añadida que tenía Cartago, que no la tenía, por ejemplo, Roma, que tenía otra mentalidad, ¿no?, otra manera de reclutar. Entonces, aquí con Cartago tiene esas dificultades, ¿no? Y la llegada de Amílcar, pues sí, el general inicial, que había sido Janón, otro de los Janones, de los miles de Janones que había por allí, fueron... Perdona, acá hago un inciso. Los nombres romanos, por ejemplo, Quinto Cecilio Metelo, son un lío, porque hay 5 o 6. Pero les ponemos un agnomen para diferenciarlos. Claro. Pero es que estos no, tío. Es que empiezas a escuchar a Drúbals, Janón, Giscón, tío, y eso se llama todo igual. Solo hay un Asdrúbal el Bello, ¿no?, que le llaman, sí, que es el que era el cuñado de Aníbal o de Amílcar, sí, que está en Cartago Nova, pero los demás son lo mismo. Bueno, Amílcar Barca y los Bárquidas, pues sí que tienen ahí, pero es que se llaman todos igual. Es como si no hubiese más nombres donde elegir, como si cuando nacieran todos por la calle se llamaran por el apellido, ¿no?, o por el cognomen, ¿no? En este caso, pues otro Janón, que fue el primero que inició la guerra contra los mercenarios, sí que sabemos que perdió, que se ralentizó, que no supo coordinarse, que hizo las maniobras muy mal en el campo de batalla, y por eso es por lo que apareció Amílcar, ¿no?, que fue el que ocupó su lugar y el que llevó a cabo esa batalla, como la llamaban, la batalla de la Sierra, ¿no?, el desfiladero de Serrallo, ¿no?, que ahí fue donde acorraló a los mercenarios y donde quedaron atrapados los mercenarios sin agua, sin alimentos, y después de varios días se fue cuando empezaron a negociar, pero Amílcar, ya sabiendo que la situación se había ido de madre por todo aquello que había ocurrido con los prisioneros, pues lo que hizo fue no tener piedad tampoco, como no lo habían tenido con sus conciudadanos. Lo que hizo fue ejecutar a los prisioneros. O sea, claro, que de ahí la guerra impía que llamaba Polibio, ¿no?, esa violencia extrema en las que ya podíamos decir que el objetivo ya no era derrotar al rival, sino que era destruirlo completamente. O sea, que no había salida. O sea, que sabían tanto los cartagineses como los mercenarios que si el otro bando quedaba vivo, la guerra continuaría. Entonces, el único objetivo es eliminarlos y erradicarlos. Los cartagineses saben que la única manera de que se acabe es eliminar a todos esos mercenarios. O sea, mercenarios que yo he traído y que yo he reclutado, ahora los tengo que liquidar porque si no, esto no se va a acabar. Y los mercenarios saben que la única manera de cobrar es liquidar al enemigo y saquearle y robarle y cobrarse el salario que no le han pagado. O sea, que es una situación bastante complicada en todos los aspectos. Sí, pero eso quería decir la diferencia de las primeras batallas de Aníbal, de Amílcar, que perdona un poco, le dice, si venís con nosotros, pues os puedo perdonar, no sé si vais a cobrar, pero no vais a perder la vida, porque tampoco lo sabemos, ¿no?, lo que sucedió. Claro. Y sin embargo, después de este acto tan bestia que hacen esta gente, la guerra se convierte en no hay prisioneros. O sea, la persona que pillemos va a morir, pero lo voy a torturar lo más que pueda, ¿no? Entonces se volvieron tanto uno como otro inflexibles, ¿no? Estamos hablando de un desfiladero que igual había 20.000 personas sin agua, sin comida, y no salió nadie vivo de allí. El que salía lo mataban. Y cuando empezaron a negociar, es igual, los mataron a todos. No quedó absolutamente nadie, claro. Esto es una bestialidad, pero los que no estaban en el desfiladero, pues hicieron la misma política que hizo Aníbal. Amílcar, claro, siempre me equivoco. La misma política de Amílcar, todo aquel que pillaban del bando cartaginés, las ciudades, por ejemplo, que apoyaban a Cartago por lealtad, también iban a por ellas y hacían de todos. Por decirlo de alguna manera, los romanos crucificaban, pero los cartagineses no se quedaban atrás. Quiero decir que murieron gente torturada sin manos. Es que no quiero describir las atrocidades porque serían terribles, ¿no?
y era una guerra totalmente sin cuartel, ¿no? Pero claro, Cartago aquí sí que cuenta con un, no sé si contaba con dinero, pero sí que contaba con un gran general. Paralelamente a esto, Sergio, que lo comentas así un poquitín, una parte de estos revueltos, de estas revueltas, pues hacen revuelta en Cerdeña y en Córcega, ¿sabes? En lo que hablábamos de los romanos, ¿no? Que igual pagaron algo de oro por esto. Pudiera Claro. ser, ¿no? ¿Entiendes, no? Entonces, Cartago de alguna manera se ve obligada, pues, a montar un mini ejército para intentar, pues, claro, esas islas eran suyas. No estaban en el tratado con Roma. Con el tratado con Roma estaba Sicilia y pagar su dinero. Y cuando Cartago organiza de alguna manera un poco ejército y unos poquitos barcos, Roma dice que Cartago ha roto el tratado y va por Cerdeña, por Córcega. O sea que la guerra de los mercenarios le cuesta a muchos hombres, le cuesta mucho dinero, pero además le cuesta Córcega y Cerdeña. Que esto igual sí que le interesaba a los romanos. No, correcto. Es un conflicto muy largo y en los últimos compases también de la guerra pues sabemos que los rebeldes son derrotados progresivamente, evidentemente pierden fuerza después de la batalla de la Sierra y Spendius, por ejemplo, uno de los líderes, es capturado y ejecutado y el otro, Mato, sigue resistiendo durante más tiempo liderando la defensa porque ya se convierte en una guerra totalmente defensiva. Ya los cartagineses han superado, Amílcar ha superado a sus enemigos y los está derrotando, ¿no? Y finalmente, pues este Mato es derrotado en una batalla decisiva y es capturado. Y su destino, pues es muy simbólico, porque es llevado a Cartago y ejecutado públicamente tras un desfile, pues que busca reafirmar el poder del Estado cartaginés. Ese es el final de la rebelión, ¿no? Cartago sobrevive, pero podríamos decir que lo ha hecho al borde del abismo, ¿no? Y luego, pues, las consecuencias que hablamos de una guerra que son muy profundas y muy estructurales, ¿no? En primer lugar, el trauma político, ¿no? Porque los cartagineses han estado a punto de perder todo aquello por lo que habían luchado, ¿no? Y al final, después de haber sobrevivido a Roma, también su propia gestión mediocre de la situación de la guerra de los mercenarios o de la situación de los mercenarios, pues los ha conducido casi a un final. Entonces, eso es muy relevante, ¿no? En segundo lugar, también hay un cambio estratégico, porque Amílcar Barca, pues, se convierte en el protagonista, en el salvador de Cartago, y eso le da alas a su proyecto. Y su proyecto económico no es en Cartago, sino que es irse a Hispania, ¿no? Buscar una base de poder con cierta independencia respecto al Estado central, porque ha visto que el Estado central toma decisiones que no son políticamente correctas o que no piensa en lo que hay. Entonces, él, a nivel personal, después de la lealtad conseguida tras la guerra de los mercenarios, tras su victoria, tras los éxitos conseguidos en la propia Primera Guerra Púnica, pues lo que hace es intentar conseguir una base de poder independiente, ¿no? Con sus recursos propios para no tener que depender de ese Estado cartaginés, de este Senado que en cierto modo no ha sabido estar a la altura de las circunstancias, ¿no? Entonces también busca tener una capacidad de reclutamiento estable, ¿no? Y aquí es donde aparece un fenómeno importantísimo que será vital y crucial en la Segunda Guerra Púnica, que es la familia Barca en sí, ¿no? Los Bárquidas. Y aquí es donde aparece o empieza a dar los primeros pasos el pequeño Aníbal, porque ya ve y crece entendiendo el proyecto de su padre, la manera de entender y de hacer la guerra que tiene su padre, ¿no? Y lo ha visto como lo ha hecho con los mercenarios, ha visto que se ha desvinculado de Cartago en el momento necesario y veremos como en la Segunda Guerra Púnica Aníbal aplicará el mismo modelo, el de reclutamiento, el de traslado, el de dependencia, el de independencia del Estado central, porque ve que Cartago no es afín a la mentalidad o al control de un solo hombre, ¿no? Entonces, siempre veremos que en la Segunda Guerra Púnica Aníbal tendrá esos problemas constantes con el Estado cartaginés, ¿no? Siempre hay una mala relación, ¿verdad? Es en los momentos críticos, cuando todo va bien, Aníbal es el mejor. Pero cuando la cosa va mal, el Estado cartaginés siempre tratará de desvincularse de las acciones de Aníbal, no enviarle los refuerzos cuando los pide. Todos son iniciativas propias de su hermano, en este caso, ¿no? Que tiene que dar el apoyo prestado porque no lo da el Estado central, ¿no? Lo hemos dicho así un poquitín como estos 3 puntos que has puesto, pero es que son importantísimos, ¿eh? O sea, a Amílcar, cuando llega a solucionar el problema, tengamos en cuenta que Cartago no tenía control de eso, o sea, había perdido el avituallamiento. Los rebeldes habían rodeado totalmente Cartago. Cartago estaba, como dices tú, casi a borde del abismo. Lo que pasa es que encontró al hombre, que era Amílcar. Este Amílcar, como has dicho tú,
también habría que saber, claro, esto no lo podemos saber nunca, ¿no? ¿Qué información tenía Amílcar y hasta qué punto era cierto de que la oligarquía de Cartago no podía pagar esos mercenarios a la vez que pagaba la indemnización a Roma? Eso no lo sabemos. Amílcar igual sí que lo sabía, pero nosotros no lo sabemos. Si Amílcar era consciente de que se podían pagar los dos a la vez, es normal que hiciera lo que hizo, que era, como has dicho tú, desvincularse un poquitín de Cartago, ¿no? También sencillamente se podría haber desvinculado de Cartago por una cuestión de egoísmo, ¿no? Sencillamente, pues, bueno, pues yo quiero ser el grande, ¿no? Porque los Barcas hemos salvado a Cartago. Y ya sabes lo que pasa con los héroes de las patrias en aquella época, ¿no? Como por ejemplo a Cipión, que lo echaron, ¿no? O sea, cuidado con estas cosas, ¿no? Así que Cartago también era así. Pero bueno, él fue consciente, como has dicho tú, en los primeros nombres que has puesto, que este tema político también a él le enseñó un poquitín que a los mercenarios había que tratarlos de alguna manera bien. Porque Cartago nunca podría tener el ejército que tenía Roma, porque no era una ciudad estructurada para ello, ¿no? Con lo cual, la relación de Cartago con los mercenarios debería ser otra. Y supongo que su hijo, que ya había nacido por entonces, era muy chiquitito, nació poco después, ya le enseñaría, porque creo que Aníbal nació en el 47 y esta guerra como en el 30 y pico, ¿no? Con lo cual, sí. Correcto, le enseñaría bien a su hijo, ¿no? Lo del cambio estratégico. Oye tú, Amílcar Barca viene a Hispania. Hispania empieza a tener un papel principal ya en el Mediterráneo occidental que hasta entonces no había tenido. Había tenido una importancia comercial, los griegos comerciaban, los fenicios comerciaban, en este caso los cartagineses también comerciaban, mercenarios, pero como territorio en el cual se pudieran conseguir algunos lugares estratégicos, no estaba Hispania, ¿no? Y sin embargo Aníbal Barca lo puso. Porque no le queda otra. No le queda más, no le queda Cerdeña, no le queda Sicilia, no le queda Córcega, y Cartago no es un territorio demasiado adecuado, entonces tiene que buscar la expansión natural, que era o irse hacia España o irse hacia Oriente, pero en la zona oriental también está la presencia de los griegos y quieras que no, pues ahí hay demasiada gente todavía, ¿no? Y España es como la tierra un poco más fértil, más virgen, y allí sí que existe una posibilidad de establecerse, ¿no? Entonces, Hablamos de Roma, pero que también estaba vetada toda la parte oriental de Cartago por Siracusa. O sea, claro, que los griegos todavía eran muy potentes todavía Siracusa. Siracusa le quedan unos años todavía para caer, ¿no? O sea que no solamente estaba perdida por Roma, Cartago y Siracusa, creo que un día podemos hablar del amor que se tenían también. Sí. Mucho amor. No ha habido guerras antes de que llegaran allí. Yo creo que son las guerras más largas del Mediterráneo, la Cartago contra Sicilia, ¿no? Creo yo, recordar, ¿no? Pero bueno, Aníbal se viene aquí, intenta hacer su propio, no diría imperio tampoco, ¿no? Pero su zona de influencia, que yo creo que es más Barca que no Cartago. Entendamos esto, ¿no? Esto también, quieras o no, crea desafecto en Cartago, porque claro, si se hace muy poderoso, Amílcar Barca, yo no tengo la impresión, por lo que conozco al personaje y Aníbal, que ellos tuvieran ninguna intención, dijéramos, de ser los reyes, entre comillas, ¿no? De Cartago, ¿no? Que ellos tenían otros intereses. Pero el miedo de estos cartagineses yo creo que igual es ilegítimo, ¿no? Porque ese miedo a un nuevo rey también existía en Roma, ¿no? Me supongo que existiría en todas, yo que sé, en Atenas, ¿no? Que hubiera ahora otro tirando. Todas estas cosas a nosotros nos parecen un poco tontas, pero a ellos movían la política interior de estas ciudades, ¿no? Y tenemos a Amílcar aquí en la península, ¿no? Y claro, lo que has dicho tú, Cartago pierde la flota, Cartago pierde Sicilia, Cartago pierde Cerdeña, pierde Córcega, ¿y qué le queda a Cartago? ¿Hacia dónde se puede expansionar? Esta obligación que le obliga, bueno, su propia actuación con los mercenarios, nos va preparando poquito a poquito a los siguientes conflictos, ¿no? Quiero decir, y al final, ¿era evitable eso? No. ¿Los dioses dictaron esto? No, pues estaba escrito, pues que realmente Roma siempre lo ha hecho y cualquier oportunidad es buena, ¿no? Mientras tú estás centrando tu atención y gastando todos tus recursos en tanto militares como económicos, lo poco que puedas sacar en erradicar una guerra que se te ha complicado y que te está durando 3 años, pues
oye, en esos 3 años Roma evidentemente salía vencedora del conflicto en sí, y si queda ahí la guardia baja en Cerdeña y en Córcega, pues oye, es una buena oportunidad, ¿no? Porque al final te está dando otra base de operaciones a la vez que se la quitas al enemigo, ¿no? Y Cartago es una potencia marítima, es una potencia que necesita comerciar, ¿no? O sea, de ahí también se sale o se saca, o debería haber sacado, en este caso Cartago, una lección, ¿no? Y es que la guerra revelaría una de las verdades fundamentales sobre el modelo cartaginés, que a lo mejor también lo vio Amílcar, de ahí su cambio de rumbo, ¿no? Es que Cartago sabemos que era una potencia que estaba en expansión, que había sido frenada, en este caso, por la guerra púnica y por el conflicto con Roma, y que su sistema funcionaba mientras hubiese un flujo constante, es decir, necesitaba comercio, necesitaba que hubiera tributos, necesitaba que hubiera contratos comerciales y mercantiles para mover todas sus flotas. O sea, necesitaba de un equilibrio económico-comercial, pero cuando entraba en crisis, ese mismo sistema que se centraba en eso, que era este periodo, este momento después de la guerra, el sistema se volvía frágil. O sea, no había dinero. Por tanto, si no hay dinero, no hay con qué comprar la lealtad de los ejércitos. Si no hay lealtad de esos ejércitos, no tienes hombres para combatir por ti. Y si no hay hombres para combatir por ti, el imperio no existe o no sirve para nada. La potencia en sí no tiene ningún sentido, ¿no? Entonces, Roma sí que tenía una diferencia respecto a Cartago. Y es que podría construir ejércitos, podría levantar tropas, como veríamos luego en la Segunda Guerra Púnica, que en la primera también había pasado. Podía sacar flotas de la nada, podría entrenar flotas de la nada y podía plantarte una flota en un par de meses, ¿vale? La podías tener dispuesta y disponible para enfrentarte a ti, que eso es lo que hizo que la República Romana ganara también la Primera Guerra Púnica, por ese desgaste, ¿no? Porque es que Cartago no tenía esa capacidad de levantar ni de contratar. Y esa es la diferencia, pues, que marcaría, en el fondo, el destino de estas dos grandes potencias, porque Roma siempre estaba ahí. Roma siempre tenía recursos. Era un armario sin fondo. Podía ir sacando. Y Cartago tenía unas limitaciones y habían quedado clarísimas en esta guerra. Entonces, por estadística pura, por desgaste, por cifras, ¿vale? Roma se acabaría imponiendo, y es lo que pasaría en la Segunda Guerra Púnica, aunque los cartagineses no lo sabían y quizá tampoco lo sabían los romanos y eran conscientes en ese momento, ¿no? Porque ¿para qué le das, si tú quieres erradicar a un enemigo, para qué le das ese tiempo a lo mejor esperas que se destruyan entre ellos con la guerra de los mercenarios? También es una buena política y una buena perspectiva, ¿no? Y mientras tanto vas chupando del bote. Pero luego no le permitas a Amílcar que haga eso en Hispania. Yo pienso que aquí hay una crítica que le podemos achacar a la República Romana, es haberle permitido a Cartago irse hacia Hispania. Que ahí tendrían que haber sido radicales. Evidentemente no tenían una bola de cristal, no sabían lo que iba a pasar, ¿no? Pero conociendo a los cartagineses, sabiendo cómo son y teniendo el ejemplo de Amílcar, yo creo que ahí los romanos tendrían que haber obrado más. A lo mejor estaban centrados en cobrar, ¿no? Pero dice, me ha dicho mi amigo Silanus, en una taberna del Trastevere, que en el Trastevere el vino es muy malo y cualquier cosa es malo. Y suelta la lengua, ¿no? Que a los 3.200 talentos que tuvo que pagar por haber intentado formar una flota para ayudar a sus colonias de Cartago, de Cerdeña y de Córcega, le metió 1.200 más. Y perdieron las islas, además, o sea. Quiero decir que Roma, y luego la conquista, entre comillas, de Roma, de Córcega y Cerdeña, no fue gratis, que a Roma le costó mucho. O sea, Roma estaba entretenida. Cartago en la Primera Guerra Púnica y se encontró con una Roma ya crecida. Piensa que venimos de ganar a la Pirro, que era descendiente de Alejandro Magno, y iba a ganar la guerra samnita, ¿no? O sea, prácticamente había conquistado toda Italia, ¿no? Y yo creo que ese tema que has hablado, tanto la cantidad de levas que podía conseguir Roma, pero otro tema muy importante que tiene que ver con los mercenarios, que es la economía de la guerra. ¿Cuánto le costaba a Roma montar un soldado? ¿Y cuánto le costaba a Cartago montar un soldado? ¿Cuánto tiempo podía alargar Roma la guerra con la economía que tenía un soldado romano, que era un propietario que se procuraba pagar su propia panoplia? ¿A cuánto tiene que pagar Cartago cada año a cada uno de esos soldados en mercenarios, ¿no? Esta economía de la guerra, asimétrica, en este caso, el que tiene más hombres, además tiene la ventaja de que esos hombres son más baratos, es importantísimo para entender lo que sucede. O sea, a Roma le interesa alargar las guerras, porque sabe que tiene una economía de conseguir soldados y de conseguir por menos precio que otras ciudades, ¿no? Que la fuerza técnica en mercenarios, ¿no?
Yo creo que Aníbal Barca, Amílcar Barca, la familia de los Barca, se fueron a Hispania porque no les quedó más remedio. Roma tampoco creo que entendiera muy bien, porque como dices tú, 3.200 más 1.200 son 4.400 talentos y me tengo que entretener a Córcega y Cerdeña y el norte, bueno, ya la península itálica todavía no estaba conquistada por el norte, y al sur supongo que todavía las ciudades del sur todavía eran poco afianzar no lo llamamos imperio, ¿no? Pero sí el territorio bajo el control romano, ¿no? Que a veces nosotros tenemos la sensación que Roma llegaba a un lugar y la gente se rendía, ¿no? No, había a los samnitas. Si Catón hubiese estado 20 años antes, si hubiese nacido 20 años antes, hubiese seguido diciendo lo mismo. En Cartago de Venda porque se están yendo para Hispania, ¿eh? O sea, cuidadito, que sí, que tenemos Cerdeña, que tenemos Córcega, que nos están pagando, pero oye, ¿cómo nos pueden pagar también? Sospecha que te puedan pagar también. Eso es algo que ya levanta un poco la liebre, pero bueno, habría la posición de comodidad, ciertamente, y de entretenimiento de decir, oye, mientras me sigan pagando y tengan la flota. No necesitaba los barcos tampoco Amílcar para hacer su base de operaciones en Hispania, claro. O sea que tampoco levantaba sospechas, ¿no? Bueno, yo tampoco estoy muy seguro exactamente si Roma pensaba que la península ibérica, no sé hasta qué punto, o sea, vamos a volver otra vez a ¿por qué los Barcas? Al final, o sea, la consecuencia de la guerra de los mercenarios es que aparece una nueva familia muy poderosa que son los Barcas y nos vienen a la península. A partir de ahí se desarrollan un montón de hechos y como dices tú, ¿y por qué Roma si va con Cerdeña y con Córcega, sin embargo, no se preocupa por la península, ¿no? Yo creo que Roma en aquel momento está empezando a entender que se expande el territorio. Tú imagínate una ciudad de estado que 70 años, bueno, menos, con poco antes de los samnitas, es una ciudad de estado que controla las cosas muy cercanas de Roma y ahora de golpe se encuentra que tiene prácticamente una isla, Córcega, Cerdeña y toda la península itálica. ¿Cómo gobierno todo eso? O sea, que esto no es por intuición, esto tengo que organizarme, o sea, mis problemas internos son muy importantes también, que a veces parece que no. O sea, estamos hablando de una ciudad que tiene estructuras de gobierno de una ciudad de estado como Atenas, como Esparta o como la misma Cartago. Sin embargo, de golpe se encuentra con un territorio y Roma no es como Cartago, que Cartago hacía sus factorías y sus factorías eran, entre comillas, autónomas. Roma quiere controlar el territorio. Roma es que es colonias porque quiere controlar el territorio, ¿no? ¿Cómo hago todo eso? De ahí, los oyentes sabrán que Roma tuvo que crear pretorías nuevas, que no existían. Pretores para Sicilia y pretores para Córcega y Cerdeña. ¿Cómo se crea un pretor nuevo? ¿Por qué tengo la necesidad? O sea, Roma tiene muchos problemas internos como para entender de alguna manera que, o igual algunos sí que lo entendían, ¿no? Que Amílcar era una amenaza a irse a Iberia. Igual dijeron, bueno, irse a Iberia, pues en Iberia solo tiene un poco de hierro o lo que tú dices, ni tan solo cayeron en ello, ¿no? Tenían tantas cosas de las que preocuparse que veían Cartago, pero no veían a Amílcar. Enfocaban en Cartago y no enfocaron en Amílcar. Y luego ya cuando se encontraron a Aníbal a portas, pues ya dijeron, pues a lo mejor tendríamos que habernos fijado más allí, ¿no? Pero sí que es verdad que en este momento no, y tampoco tiene la mentalidad, ¿no? No es una mentalidad de controladora del Mediterráneo como tendría después de la Guerra Púnica, de la Segunda. Allí, sí, después ya cambia la perspectiva y ya se abren los frentes para irse hacia el Mediterráneo Oriental, ya tienes controlada Hispania también, o sea que la mentalidad cambia, ¿no? Son hombres, diríamos que la generación anterior a Catón tenía o bebía todavía de esos hombres que habían luchado contra los samnitas y como mucho habían llegado hasta Tarento, ¿no? Y decían, ya se nos hace un mundo esto, ¿verdad? Nos vamos a la batalla 2 días y volvemos a casa al fin de semana. Claro. O sea, es que la expansión de Roma fue muy grande en ese siglo. Desde que vino Pirro, que Roma ya, dijeron, acaba con los samnitas, que llega Pirro, la expansión de Roma es imparable, ¿no? Y claro, la península pillaba muy lejos. O sea, yo supongo que algún romano sí sabían que existía. Sí sabían que existía. Hombre, yo me quiero imaginar que se habría llegado a plantear, bueno, habría tratados de los navegantes, sobre todo de navegantes griegos y de navegantes púnicos que habían circunnavegado toda la zona de lo que es la actual Hispania, ¿no? Pero algún día hablaremos de los exploradores también, que hay algunas aventuras chachis sobre algunos de los Piteas, el gran Piteas, algunos griegos de esos
Sí, todos estos son grandes navegantes que habían establecido Creo que rutas comerciales. Este que dices tú llegó hasta los protovikingos, ¿no? O sea, Por eso, correcto. Imagínate, rodeando toda la península y dando la vuelta y entrando por el Canal de la Mancha. O sea que, imaginaos, y llegando más arriba incluso, ¿no? Entonces, ya hablaremos de los navegantes, pero sí que es verdad que en este momento a lo mejor Roma no estaba para esas cosas. Ya tenía bastante con lo que tenía, entonces. Y Cartago también con lo suyo, ¿no? Al final, cada uno busca la salida natural por donde puede. El Lignum en Roma y hicimos unos programas sobre la conquista de la península ibérica, un poquito para que lo entendamos, ¿no? Y en ese periodo entre Escipión el Africano y Numancia, que ya dijéramos en Roma se empieza a tomar en serio la conquista de Hispania, vienen cada año pretores, pretores, tampoco ni pretores, vienen ejércitos a la península ibérica un poquitín a intentar controlarla, pero no la controlan porque no tienen estructura. O sea, ellos no saben todavía lo que es una provincia, la tienen que inventar. Es que tenemos que entender estas cosas. A poner un gobernador en una zona determinada y que esa persona haga la cohesión del territorio. Eso está por inventar. Es que y esto nos estamos encontrando en Roma que está inventando todas estas estructuras. Los gobernadores de provincias no existen. Los gobernadores de provincias no existen. Y que todo dependa de Roma, ¿no? Que claro. Es eso, porque si cada provincia tiene un organigrama interno y tal, pero al final conseguir el modelo político administrativo completo no es una cosa de un año, ¿no? Y aquí estamos prácticamente en una fase embrionaria, ¿no? Sí. Cerdeña y Córcega son territorios de ultramar, ¿no? Sí. Pero no tienen tampoco una gestión autónoma hasta que no se comience a establecer todo el tema de las provincias. Sí. Sí que es verdad, estamos en una fase muy embrionaria. Sí, nos encontramos que a causa de esta guerra de los mercenarios, aparte de perder Sicilia, perdemos Córcega, Cerdeña, no nos podemos expansionar hacia Oriente, nos tenemos que expansionar hasta Occidente. Tenemos aquí a los Barcas en Hispania, ¿no? Aquí pones tú también en el guión muy bonito, que es otra vez la diferencia con Roma, ¿no? Que dice que sin dinero no hay lealtad, en caso de Cartago. Sin lealtad no hay ejército, y sin ejército no hay imperio, entendido el imperio como el control del territorio, ¿no? Y sin embargo Roma vivía de otra manera, ¿no? Entonces, como has dicho tú, Roma, cuando tenía una gran derrota, se podía levantar porque su cantidad, su capacidad de levantar levas era incomprensible. Yo es que creo que sería incomprensible para los hombres en aquella época, ¿no? Incluso para los propios romanos, ¿verdad? Sí. En un momento determinado, ¿cómo somos capaces de levantar otro ejército después de Canas, ¿no? O yo que sé, una flota después de los desastres que tuvieron también en la Primera Guerra Púnica, porque las primeras victorias cartaginesas por mar fueron duras también para Roma, pero supo rehacerse y supo salir a la mar, y un pueblo, una civilización de tierra, cómo fue capaz de superar a la potencia marítima por antonomasia de aquel momento, ¿no? O sea que, imaginaos, ¿no? Alguien que es capaz de tener la inventiva, ¿no? La capacidad de replicar y de mejorar. Porque lo que hizo fue introducir muchas mejoras en las flotas, y lo que hizo fue superar a los cartagineses en su propio medio, que era el mar, ¿no? O sea, imaginaos, sí, eso ya famoso, es el mar, pero empleando la infantería, el famoso Corvus, ¿no? En vez de ir con el espolón, voy a ir con lo que tengo mejor que los púnicos, que es mi infantería. Entonces, pues a los barcos los tomaba por... Siempre acabamos hablando de Roma otra vez. No, pero entendamos, acabamos hablando de Roma porque Cartago en esa época, Roma, ese siglo, esos 100 años prácticamente, no se entienden sin Cartago, ni Cartago sin Roma. O sea, Roma, después de desaparecer Cartago y Macedonia, es otra Roma, es la potencia invencible del Mediterráneo. Mientras estuvieron esas dos, no se entiende tampoco las reacciones, lo que hemos dicho, no se entienden las reacciones de Cartago. ¿Por qué va Aníbal Barca a la península? Por Roma. Si no, no hubiera ido a la península, ¿no? ¿Tú crees que ya en este momento Amílcar ya tiene la idea de continuar la guerra contra Roma, verdad? Que todo es un proyecto evidentemente destinado a volver. Y él, pues porque muere de la manera que muere, allí en Hispania. Pero ¿tú crees que él ya estaba planeando su guerra contra Roma? He oído a mi amigo Silanus, esta vez estaba en un bar de la Subura Minor, que ahí todavía se puede ir por el día. Por la noche no, pero por el día se puede entrar sin problema. Que es cierto lo de Asdrúbal, los leones, lo de Asdrúbal, Magón y Aníbal, que les hizo jurar en el templo de Melcar
allí en Hades. Yo que pensaba que era un cuento para asustar a No, los si lo niños. dice Silanus con vino, no, Silanus Ya. con vino. Los borrachos siempre dicen la verdad. Entonces dijo que juraron odio eterno a Roma, ¿eh? Yo no estoy tan seguro que Amílcar fuera a la península ibérica por Roma, ¿eh? Yo creo que lo hizo más bien por sobrevivir, porque veía que su patria, si no se expandía, Entonces lo hice por Cartago también. sí, yo creo que sí, Amílcar, porque Amílcar, Sí, sí. todo lo que se le conoce es Cartago, ¿no? Aníbal es otro bicho. Algún día hablaremos sobre esas diferencias entre Aníbal y su padre, ¿verdad? Que son también, es un Sí, poco yo, entre Filipo y Alejandro, ¿no? Son como son dos personalidades que siempre decimos, hostia, es que Aníbal, es que Alejandro, pero ojo, los padres de ambos no, Filipo, claro. son unas bestias, ¿eh? Si los comparas en los momentos que les tocaron vivir, yo no sé Claro. si Alejandro hubiese sido capaz de sobrevivir a los tiempos de Filipo y si Aníbal hubiese sido capaz de sobrevivir a los tiempos de Amílcar, porque Si Amílcar hubiera tenido los recursos de su hijo, también al revés, claro. que Si Filipo hubiese tenido los recursos de Alejandro claro, es que son realmente estamos ante personajes. dos. Podríamos hacer unas vidas paralelas. Muy Como bien, Plutarco es ¿verdad? un loser, ¿no? Nosotros Sí, hacemos las vidas comparar a Filipo paralelas con su padre. de Ángel y Sergio. Me pongo primero porque soy más viejo, no por otra cosa, ¿eh? No, soy epónimo. Bueno, no sé. El primero no tiene que ser el mejor tampoco. O sea que. No, más viejo. Yo he dicho más viejo, mira lo que he dicho, más viejo, solo eso. Ni más listo, ni más barba, eso también, pero vamos a dejarlo aquí. Quizás la importancia de este programa, creo yo, que un poquitín para los oyentes, porque divagamos, yo no sé para qué hemos hecho el guión también, pero bueno, pues divagamos un poco. Sí, porque te lo has saltado un poco a la torera, ¿eh? Sí, he pasado de ti. Te lo has pasado realmente por el forro. Hemos hablado de todo menos de lo que ponía en el guión. Bueno, hemos hablado también de los mercenarios, ¿no? Os has nombrado un poco de pasada. Bueno. Había unos mataillos ahí, unos mercenarios que Sí. estaban ahí, que luego tal, que pasó. Se portaron muy mal, mataron a mucha gente, pero luego no vino Amílcar, ¿no? No, pero que, como a veces una guerra no muy conocida, o sea, porque todo el mundo conoce las guerras púnicas, ¿no? Que son evidentemente muy importantes, ¿no? Pero lo que precipita en la segunda guerra púnica es esta guerra de los mercenarios. Porque si no sucede de esta manera y los cartagineses pagan, pues igual Aníbal, por muchas ganas que hubiera querido, no hubiera tenido recursos para conseguir tantos hombres contra Roma y la segunda guerra púnica o no se hubiera producido o hubiera sido una anécdota, ¿no? Y sin embargo fue tan importante porque Aníbal, por Amílcar Barca, yo creo que, en mi interpretación, por un intento de supervivencia de su patria, pues dijo, tenemos que sacar recursos de algún sitio. Y se vino aquí, a la península. Y luego ya su hijo, pues probablemente dijo, todo esto ha pasado por culpa de Roma, por ellos. Y bueno, allí se encontró, pues, a Calaudo Marcelo, a Escipión, a Fabio Máximo, a mi amigo jovencito Catón, que él no lo sabía, pero era buenísimo. Yo me imagino a las cenas de familiares de Amílcar con sus hijos en Hispania y al final decía, y digo, Roma delenda est. Pues es probable que Aníbal lo dijera cada año. ¿Vale? Como Catón, pero ya lo decía Amílcar. Entonces su hijo fue ahí diciendo, Roma delenda est. A las fiestas a Amílcar, ¿no? Cuando levantaban la copa y Roma debe ser destruida. Odio eterno a Roma. Pues, pero tiene que ser, pero en púnico, que no conocemos el púnico. No. Yo no lo hablo tan bien como el latín, ¿no? Entonces, sí que es verdad que me imagino esa situación y al final, pues también es una cuestión de mera supervivencia, ¿no? ¿Qué pasaría por la cabeza de Aníbal? Pues ya lo analizaremos algún día. Yo, si queréis, podemos hablar un día, nos comprometemos a hablar sobre las causas que provocó en la Segunda Guerra Púnica, porque ahí podíamos estar. Bueno, yo te lo digo rápidamente porque Aníbal es muy malo. Ya está. Horas, pero analizarlas un poquito desde el trasfondo y desde el punto de vista romano y desde el punto de vista púnico. Venga, ponte deberes. Ya acabamos de generarnos aquí un... Sí, era extraño que no hubiera dicho nada durante todos estos 50 y pico minutos, que porque siempre pone 2 o 3 de deberes y esta vez solo una. 50 y pico minutos llevamos ya. 53. Estás comedido. Sí. Vale. Pues nada, ya lo podemos dar por zanjado el tema. Ya nos ponemos deberes para el próximo programa, ¿vale? Podemos hablar sobre esto, sobre las causas de la Segunda Guerra Púnica. Y hacemos una cosa, mira, yo defiendo las causas púnicas y tú defiendes las causas romanas. No puede ser de otra manera, a ver. Y que el respetable decida. Me llaman Catón. Si fue una guerra justa, o si fue una guerra lícita, o si fue un... El respetable no tiene que decidir, o sea, Roma tiene razón, Cartago no, es que parece mentira.
Bueno, ya hemos empezado. No, esto para el siguiente programa, ¿no? No, ya lo dejamos para el siguiente programa. Hoy espero que haya quedado claro de la guerra de los mercenarios, que yo creo que también era un tema bastante interesante y que encajaba también por perfil de viaje que vamos a hacer, pero también es como uno de los grandes conflictos olvidados, como que queda ahí en nada y realmente sí que tiene una importancia bastante destacada, que las fuentes, y Polibio mismo lo dijo, ¿no? Que dijo, hostia, es que esta es una guerra impía, es una guerra tal, es una guerra muy violenta, pero tiene un mensaje, ¿no? Tiene un mensaje para navegantes, y el que Amílcar lo supo ver, y Roma con el tiempo también se daría cuenta de que era un tema bastante peleagudo, ¿no? Y dicho esto, esperamos que hayáis disfrutado del programa de hoy. ¿Algo que añadir? ¿Alguna causa que me haya dejado? No, yo solo decir Cartago de lenta es, pero tú puedes seguir. No, deciros que si estáis viendo el programa o estáis siguiéndonos en nuestro canal, en Calamares, volveremos con más contenido, os traeremos esto, que traerá cola, que traerá polémica, pero que creemos que es un tema que puede salir y que puede servir en todos los canales. Así que si estáis viéndonos en la biblioteca, si estáis escuchándonos en Calamares o si estáis escuchándonos en Lignum, sabed que traeremos más temas. Y todos, apuntaos, suscribíos a nuestros canales. Cualquier duda, cualquier comentario nos lo dejáis aquí y rezad a Melkart, rezad a Júpiter, a cualquiera de los dioses de cualquiera de los panteones, a Baal, a todos los dioses, por si hay alguna plaza para venir a Túnez. Ya sabéis, contactad con Halcón, con Gerardo, y de momento, a día de hoy quedan 2. A día de hoy que estamos grabando. A lo mejor cuando este programa se emita, ya es imposible que vengáis. Pero bueno, nos iremos todos al año que viene, nos remitiremos al año que viene, que seguramente que seguiremos haciendo estos viajes, y si Túnez es un éxito, que yo creo que sí que lo será, pues disfrutaremos de otra jornada, porque si el viaje es fructífero, nos parece interesante, los viajeros lo disfrutan, evidentemente el año que viene lo volveremos a repetir. Así que mochuelos, calamares, lignomaníacos, todos quedáis citados para la próxima entrega, para hablar de las causas de la guerra púnica, y imagínate lo que ha salido, de la guerra de los mercenarios. Ya nos vamos. Hemos hablado un poquito de la primera guerra púnica, ¿verdad? Sí. Hemos hablado de la guerra de los mercenarios y ahora de la consecuencia, que es las causas. Mira, imagínate, las causas de la guerra púnica, de la segunda, son las consecuencias de la guerra de los mercenarios, que es una consecuencia de la primera guerra púnica. Así mismo. Todo está concadenado. Es que no le busque, el que no le sepa encontrar esto un orden. Esto es designio de los dioses, y el que no lo ve así es porque es impío. Como dijo Polibio. Así nos despedimos, ¿no? Venga, pues un otro abrazo, un saludo a todos los mochuelos, sed felices, comed perdices y nos vemos en el siguiente programa.